Bueno, señores, entonces vamos a continuar con esto. Entonces, la última vez, recuerden, donde habíamos dejado, voy a correr aquí el proyecto localmente. Y entonces lo que teníamos era que hacíamos las validaciones aquí locales, pues validamos que esto sea un email, que tenga al menos formato de email, pues que tenga algo, que arroba y un dominio. Y validamos que también el usuario ingrese cualquier contraseña, cualquier cosa en contraseña, ahí dice vamos bien. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ir contra el servicio. Recuerden que nosotros tenemos aquí el proyecto API y en el API creamos un controlador que es el controlador que habíamos creado un controlador para uno que llamamos account controller, que se basa en la tabla de usuario, y creamos otro product controller que se basa en la tabla product. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una petición para que cuando consultemos algo nos vayamos contra esto. Entonces, si yo corro el proyecto API, esto aquí debemos de tenerlo en cuenta. Cuando yo corro el proyecto API, vamos a correrlo porque necesito saber por qué dirección vamos. Pero perdón, no les he compartido pantalla. Qué tonto, vamos a compartir aquí pantalla. Listo, entonces, ahí está ya el proyecto corriendo. Listo. Entonces, si corremos el proyecto AP, vamos a verlo por acá, por aquí nos quedó en esta otra pantalla. Listo. Entonces, aquí el proyecto AP va corriendo. Nosotros estamos saliendo por esta URL. Voy a copiarme esta URL porque la vamos a necesitar más adelante. Entonces, lo voy a poner por aquí. A ver, nosotros lo que vamos a hacer ahora es un login. Aquí en el controlador de usuarios, hicimos un nuevo método que se llama login. Voy a poner aquí la URL, la voy a poner así quemadita porque la vamos a necesitar ahora más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que nuestra aplicación consuma ese servicio. Pero para que nuestra aplicación consuma eso, vamos a tener que crear una clase y vamos a tener que crear unos modelos acá. Entonces, dentro de helpers, vamos a crear otro helper que va a ser el que se nos va a encargar de consumir esa consulta. Entonces, vamos a crearnos aquí algo que lo vamos a llamar el AP Service. AP Service. Y cuando yo le digo AP Service, vamos a crear una clase que se va a encargar de todo lo que sea que ver con comunicaciones. Entonces, vamos a crear aquí un método public class AP service, y vamos a crear un método público. Vamos a crear aquí un método público, un método estático para no tenerlo que estar instanciando. Ese método a través va a ser asíncrono y vamos a crear un método público estático asíncrono que nos va a devolver un tags y él nos va a devolver un tags de algo que tiene que ser lo que él devuelva. Entonces, antes de hacer esto, se me ha olvidado, vamos a crear aquí una nueva carpeta dentro del proyecto dentro del proyecto share, y dentro del proyecto share vamos a crear la carpeta model. Y dentro de, la carpeta model, no, la carpeta models, me gusta más en plural. Y esta carpeta models, vamos a crear una clase llamada la clase response, la respuesta. Y la respuesta que va a tener nos va a decir si cada consulta que hacemos contra el API es exitosa o no es exitosa. Entonces vamos a crear la public class response, vamos a crear aquí una propiedad. La primera propiedad, vamos a crear un booleano y el booleano nos va a decir is success. Entonces, is success nos va a decir si fue exitoso o si no fue exitosa cuando nosotros consultemos algo. También vamos a tener otra propiedad. Esta va a ser de tipo, vamos a crear otra propiedad de tipo string. Vamos a colocar aquí el message que nos devuelva el mensaje de error en caso de que no fue exitoso, y algunos métodos van a devolver un resultado. Entonces vamos a tener aquí otra propiedad, pero esta propiedad la vamos a definir tipo object porque como eso es genérico, eso puede devolver cualquier cosa. Entonces, por eso la vamos a poner object. Y object vamos a llamar que esto es el resultado. Y ahí tenemos ya nuestra clase response. Entonces, ¿qué nos va a devolver el AP service cuando yo le diga, vamos a hacer un método que nos devuelva un tags?
y que nos devuelva realmente un task de response. Y a este método lo vamos a llamar y ya lo llaman ustedes como lo quieran llamar. Pues si nosotros aquí en el controlador el método se llama login, pues bueno, pues llamémoslo aquí en el API response, llamémoslo el login, y eso es un método asíncrono porque eso se va a demorar un ratico en devolver algo. Obviamente, para que él reconozca este tag, hay que darle aquí control punto. Y tenemos, bueno, estos proyectos de una y veces yo no sé por qué se demoran tanto las autocompletaciones. Hay que esperar, porque aquí lo que necesitamos es que nos devuelva, si no estoy mal, venga, yo verifico por aquí, esto nos tiene que devolver es un threading tags. Vamos a cancelar esto que se demora un montón de rato. Entonces esto lo que nos va a devolver es, para que nos reconozca el tag, necesitamos el threading tags, y para que nos reconozca la clase response, pues lo que tenemos que hacer es hacer el using de donde está la clase response, que aquí en este caso es POS1 models. Entonces aquí también le vamos a decir using. Si se está demorando mucho por allá, creo que lo hago más rápido por acá. Using, y vamos a decirle que nos using POS1 models, y ahí tenemos, ya nos aparece. Ahí nos está marcando porque no estamos devolviendo nada. Entonces, cuando yo le diga login, vamos a recibir varios parámetros. El primer parámetro que vamos a recibir es, vamos a cambiar esto un poco mejor. Listo, sí. Vamos, cuando yo le diga login, vamos a decirle cuál es qué es lo que yo voy a consultar. Entonces, lo que yo voy a consultar lo vamos a llamar, vamos a decirle aquí string, vamos a decirle aquí cuál es la URL donde yo voy, vamos a llamarlo el path. ¿Cuál es el path? Es la forma como vamos a consumir eso. Y cuando yo le diga que vamos a hacer un login, entonces realmente un login que requiere, si ustedes miran aquí, cuando miramos el controlador, esto lo tenemos que trabajar. Voy a cerrar todo, voy a guardar acá y le voy a decir que cerrar todo menos esto, y vamos a irnos aquí en el API, porque vamos a consumirnos este método. Entonces, si miramos aquí el login que el método login nos va a pedir un login request. Esa clase login request yo la tengo en el proyecto de API, pero no la tengo lo tengo en los modelos de este proyecto, pero no lo tengo en los modelos de aquí de Share. Vamos a pegarla, pero le quitamos las data annotation, porque si no, esas data annotation nos van a generar dificultades con los proyectos móviles. No son compatibles con Android y con iOS. Entonces simplemente ponemos el mismo login request, y tengan en cuenta que también debemos de cambiar si copian una clase de un proyecto a otro, deben de cambiar aquí el nombre del namespace, porque si no nos va a poner problema. Entonces vamos a recibir, cuando nosotros le digamos login request, lo único que le vamos a pasar aquí en nuestro API Service es el string del path. Ya les voy a decir qué es eso del string del path, es cómo llamamos nuestro método login. Y también le vamos a decir, aquí cometí un error, y también le vamos a decir que vamos a recibir, que este método recibe un login request, y este login request lo vamos a llamar el modelo de lo que yo recibo. Entonces, como esto es comunicaciones, las comunicaciones pueden fallar. Entonces, como las comunicaciones pueden fallar, vamos a envolver todo esto en un try catch. Entonces, le vamos a poner aquí try, para que él nos autocomplete, y en caso de que haya una excepción, pues vamos a decirle que no pudimos loguearnos, algo pasó. Entonces vamos a decirle que retorne una nueva respuesta, y la nueva respuesta, obviamente el atributo is success va a ser igual a false, porque no pudo. Y la otra, ¿cómo fue que la llamamos? Aquí en el response. Bueno, es que está mal escrito. Is success, tenía ahí un error de ortografía, listo. Y la otra cosa es que el message, obviamente, como yo no sé por qué falló, va a ser el exception.message. Las excepciones, pues también nos van a marcar los errores. Eso en caso de que falle. En caso de que no falle, entonces tenemos que hacer varias cosas. Lo primero es que tenemos que convertir este modelo, que este modelo debe tener el usuario y la contraseña. Vamos a convertir eso a un string. ¿Y cómo convertimos eso a un string? Vamos a crear aquí un objeto string, lo voy a llamar request, y request va a ser igual, hay una clase que llama la clase
JSON Convert. Y en la clase JSON Convert, cuando yo le digo aquí JSON Convert, le vamos a dar aquí control punto. Y hay que esperar que nos aplique las sugerencias. Démosle un momentico de paciencia. Hay que tener paciencia con esto. Esperemos que nos cargue. Porque aquí lo que hay que hacer es instalar un paquete. Porque estos proyectos de uno, como él tiene que chequear en todo esto, hay veces se demora mucho. Hay veces lo hace rápido, hay veces no. Entonces tengámosle paciencia. Ya esperé mucho, entonces ya esperemos el resto. Esperemos. Algún día llegará. Esperemos. Me estoy impacientando. Bueno, vamos a ver. La cosa. Ay, caramba. Esperemos un momentico. No va a llegar. Bueno. Ahorita creo que lo mejor va a ser cerrar y abrir el Visual Studio, porque si no, así pierdo ritmo y me harta lista. Entonces aquí le vamos a decir, mira que él dice que instale la última versión de un paquete que se llama Newton JSON. Ahora sí, cuando le decimos y lo está importando aquí, use Newton JSON, y en el JSON Convert hay un método que llama serialize object. Y cuando yo le digo serialize object, le vamos a decir que nos serialice el modelo. ¿Qué es ese? A ver, aquí está mal escrito. Serialize, ahí está, serialize object. Cuando le decimos serialize object, lo que hacemos es que lo que es usuario y contraseña lo convertimos a un string que tiene formato JSON. Ahora, no me sirve solo serializarlo. Ahorita lo que tenemos que hacer es codificarlo. ¿Y qué es codificarlo? Codificarlo es que le vamos a poner la notificación UTF-8. Entonces lo vamos a codificar con esta instrucción. Entonces, para que él reconozca, vamos a importar aquí el string content. No, esto está impresionantemente demorado. Voy a cerrar el Visual Studio. Verá que la próxima vez esto toca hacerlo de cuando en vez. Y voy a volver a abrir aquí la solución. A ver si con eso nos da mejor resultado, porque me impacienta. Cuando yo le digo control punto, quiero que sea inmediato. De resto es súper harto cuando se demora tanto. Tenemos que nos carguen los proyectos. Y ahí está. Entonces, a ver, ahí está. Esperemos que me ponga las cositas en verde. Ok. Este string content debe marcar error, y cuando marque error, ahí sí le damos el control punto para que nos importe el namespace correcto para poder usarlo. Entonces, cuando le decimos string content, control punto, ya que ya es mucho más rápido, control punto, tenemos que importar esta librería. Listo. Entonces, luego de que ya tenemos el content, ahora sí vamos a poder hacer la petición. Entonces, la petición, vamos a crear otra string. Y la string vamos a llamarle a la string, vamos a llamarla URL, y URL va a ser igual a cómo vamos a llamar nuestro método API, y tiene que ver cómo lo construimos. Entonces, venga, miremos aquí en el account controller. En el account controller, mira que todo este controlador está mapeado con slash API slash controller. Entonces, ¿qué es ese slash API? Entonces, le vamos a decir que este man, vamos a irnos a slash API, el nombre del controlador que vamos a ir, el nombre del controlador es sin la palabra controller, en este caso viene siendo account, slash el nombre del método que tenemos, y el nombre del método que le pusimos al login es el método login. Eso es lo que es esto lo vamos a pasar
Esto lo vamos a pasar aquí como, esto lo vamos a pasar aquí como parámetro. Como parámetro le vamos a pasar eso. Entonces no lo dejemos ahí, vamos a borrarlo. Vamos a hacer es que lo estoy cambiando para que lo hagamos más dinámico. Ahora, para nosotros podernos comunicar, vamos a tener que crear dos cositas. Voy a copiar y a pegar aquí para que quede más rápido. Entonces, aquí lo que vamos a llamar más bien, vamos a decirle es por dónde nosotros vamos a salir. Entonces, creamos un HTTP handler. Este HTTP handler lo van a crear, voy a decirle aquí en el edit, aquí en el advance, que me haga el word wrap para que ustedes vean siempre la línea completa. Entonces, aquí lo que tenemos es, vamos a crear con esta línea creamos el handler, que es el que nos maneja la cola de comunicaciones. Y después del handler, vamos a decirle por qué URL vamos a salir. Esta URI voy a colocarla aquí quemadita y luego que esta URI es la que yo quiero poner acá. Esta es la URL por donde nosotros vamos a salir. Ahora, no es buena idea dejar esto aquí quemado, lo vamos a modificar en un siguiente video para que guardemos eso en una especie como la configuración del proyecto. Ahora, ya tengo con esto, ya tenemos todo lo necesario para poder consumir el método. Entonces, cuando consumamos el método, ¿qué le vamos a decir? Cuando consumamos el método, incluso, ¿sabes qué? Quiero simplificar esto. Este path no lo vamos a poner aquí. Hagámosle que el login solamente lo reciba el modelo y así hacemos el login lo más sencillo posible. Entonces, cuando nosotros vayamos a consumir el método, lo que vamos a hacer es un post, porque el login lo hacemos con un post. Entonces, creamos una respuesta y la respuesta va a ser igual al cliente, que es esta variable, y vamos a hacerle un post. ¿Y a qué post le vamos a hacer? Ahora sí, le vamos a decir al API. Vamos luego, esto aquí no importa que sean mayúsculas o minúsculas, yo prefiero, esto ya lo puedo borrar de acá. Vamos a irnos a este controlador, está ruteado como API, luego como controller, el nombre del controlador viene siendo account. Entonces vamos a ir y luego el nombre del método que nosotros queremos llamar, que en este caso el método se llama el método login. ¿Y qué le vamos a mandar como parámetro? Le vamos a mandar el content, que recuerden que el content es lo que nosotros ya codificamos aquí en UTF nivel 8. Luego de eso, entonces ya tenemos nuestra respuesta. Esa respuesta la tenemos que leer porque si no, no vamos a saber qué es. Entonces, ¿cómo la leemos? Le decimos que el resultado es igual que la respuesta en su contenido, léalo string. Ese es un método también await. Y cuando yo lea esa respuesta, puedo saber si me dio respuesta OK o no me dio respuesta OK. Y eso lo averiguamos simplemente colocándole si la respuesta no me da is success, status quo, es porque falló. Entonces le vamos a decir que la respuesta, el is success es false y el resultado. Ahora, recuerde que cuando hagamos un login, cuando hago un login, cuando nosotros le decimos login, él nos devuelve un objeto de la clase usuario. Entonces, vamos a también ese usuario, yo no lo tengo aquí en el proyecto share, lo tengo en el proyecto compartido. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Voy a coger este usuario que lo tengo aquí y este usuario lo vamos a pasar, lo vamos a copiar aquí a la carpeta models, pero cuando lo cambiamos de lugar, tengan en cuenta dos cosas. La primera es colocar el namespace correcto y aquí en el proyecto compartido le vamos a quitar los data annotations porque realmente no lo necesito. Y ahora esto de product, pues por el momento lo voy a quitar porque aún no estamos trabajando. Solamente vamos a decirle que nos devuelva los datos, del usuario si el usuario está OK. Entonces acá en el API Service, cuando a mí me devuelva la respuesta, entonces ahora lo que vamos a hacer es leer esa respuesta. ¿Y cómo leemos esa respuesta? Le vamos a decir, vamos a crear un objeto de la clase user. El user es el usuario y este usuario, así como nosotros serializamos, también podemos deserializar. En la misma clase JSON-Convert hay un método que sirve para deserializar. Yo cojo un string, recuerde que el usuario en este momento está como un string, entonces le decimos deserializar
inicialíceme un objeto usuario y ese objeto usuario lo vas a encontrar en este string, que el string se llama resultado. En este momento ya debo tener aquí el usuario en memoria. Ahora, si ya tengo el usuario en memoria, ya puedo retornar una nueva respuesta, pero aquí ya le vamos a decir que el isSuccess es true. Ya no necesito el mensaje, sino que lo que necesito es el resultado. Y el resultado va a ser el usuario que me han pasado. Y listo, señores. Con esto, señores y señoritas, con esto tenemos un método que se supone es capaz de leernos la respuesta. Con esto tenemos un método que es capaz de leernos el API. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a involucrar este servicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a involucrar? Ya lo vamos a involucrar en nuestra interfaz de usuario. Entonces, aquí en por acá, en la login page, nosotros hasta el momento estamos colocando aquí vamos bien. No vamos a colocar todavía vamos bien, sino que ahora vamos a involucrar ese resultado. Entonces, vamos a tener de la clase response una respuesta. Él aquí no reconoce que es response, hay que importar el modelo y esa respuesta es igual, ese método espera, entonces tiene que ser una wait y le decimos aquí, bueno, le decimos en el API service hay un método que se llama login async, pero este método login que requiere el modelo y el modelo es un login request. Entonces, venga, hagámoslo de una vez acá. Le decimos que vamos a crear un nuevo login request y el login request que tiene para nosotros hacer un login request. Para nosotros hacer un login request tenemos dos atributos que son el email y el password. Entonces, vamos a decirle que el email y el email donde lo tenemos capturado y el email es lo que el usuario ingresó en este cuadro de texto. Y el password es lo que el usuario ingresó en este otro control de password. Y listo. Vamos y procesamos. Él va al API. Y aquí le decimos, pero aquí me quedó faltando la palabra password y el password va a ser igual a lo que el usuario haya digitado. Él se demora ahí unos segunditos y luego de que se demoró unos segunditos tenemos que verificar qué le pasó a esto. Entonces le decimos, si el response is success, entonces vamos a decirle si el responding success significa si no pudo, entonces fue porque el usuario tenía la contraseña, fue porque el usuario, digamos, vamos a devolver, vamos a pintar en un message dialog, vamos a pintar lo que el usuario, vamos a pintar en un message dialog el resultado. Entonces voy a coger esta declaración, más fácil la voy a poner aquí como message dialog, quitémosla de aquí y si hay algún error, si no es success, ya no le vamos a pintar vamos bien, sino que vamos a decirle lo que nos devolvió. Aquí en el result, bueno, en el result, venga, miremos que nos devuelve el account controller. El account controller, bueno, es que el account controller lo único que nos va a devolver es, el account controller nos va a devolver un usuario, nos va a devolver un error o nos va a devolver o simplemente nos va a devolver que el usuario no encuentra. Entonces, le vamos a decir aquí si falló, entonces simplemente le vamos a decir result, le vamos a decir result punto, a ver, la cosa, le decimos que nos devuelva, perdón, el response punto message y le decimos aquí y le pintamos aquí error. Ahora, también es posible, vamos a capturarnos el usuario. Entonces, el usuario, vamos a crear aquí de la clase usuario. En caso de que sí lo haya traído, vamos a definir el usuario. El usuario lo tenemos que castear porque él devuelve es un object. Entonces, le vamos a decir el usuario es igual al response.result y ahí nos devuelve el usuario. Pero si el usuario no existe, si el usuario es igual a nulo, significa que el usuario ingresó la contraseña mala. Entonces le decimos si el user es igual a null, en este caso le vamos bueno, recuerden que aquí en el message dialog nos queda faltando el que nos muestre el mensaje y lo sacamos de aquí en caso de que haya algún error con el API. Si llegó hasta acá, si el usuario es igual a null, es porque el usuario no tenía, el usuario y la contraseña no existe. Entonces vamos a colocarle usuario o contraseña incorrectos.
Ok. Y incorrecto, sí, Laura. Y si llega hasta aquí, entonces ya no le vamos a decir vamos bien, sino que vamos a saludarlo para garantizar que si estamos capturando, le decimos bienvenido, bienvenido, 2 puntos, y ya le decimos aquí el objeto user.firstName, y después le vamos a poner los apellidos, que es user.lastName. Vamos a hacer algo mejor para que no tengamos que estar haciendo esto todo el tiempo. Aquí en el modelo user creemos una propiedad de lectura, es decir, vamos a crear aquí una propiedad pública. Esta propiedad pública la vamos a poner string y así lo podemos utilizar en todo lado. Vamos a llamarla full name y una propiedad de lectura le podemos decir que está compuesta de lo que pusimos aquí. Y lo que pusimos aquí fue el user first name más el user last name. Entonces, así hacemos facilito en C# una propiedad de lectura, pero aquí viene siendo el first name y un espacio en blanco y que luego lo concatene con el last name. Vamos a quitarle esto, ahí está. Entonces, ¿para qué? Para más fácil, para no tener que estar haciendo eso en todo lado. Entonces, aquí le decimos bienvenido y ya no tengo que ponerte esta chorrera, sino que le vamos a decir bienvenido el user.fullName. Ahora, si yo quiero correr esto, tengo que tener el API arriba porque aún no lo hemos publicado en Azure y también tengo que tener el proyecto UWP arriba. Entonces, si yo quiero correr los dos proyectos al mismo tiempo, muy fácil. Aquí en la solución le decimos set startup projects. Vamos a decirle que abra múltiple projects. Le vamos a decir que corra el proyecto, cada que yo le dé run, que corra el proyecto API y que también corra el proyecto UWP. Vamos a correr aquí y vamos a probar. Recuerden que el usuario que nosotros ingresamos a mano en la base de datos, ingresamos un usuario que se llamaba juan@gmail.com y la contraseña que le pusimos en la base de datos creo que es 123456. Vamos a verificar qué pasa con esto. Entonces, cuando corremos el proyecto, entonces mira que aquí corren los dos proyectos, corre por un lado, corre el API y por otro lado corre nuestra interfaz de usuario. Entonces, si yo le digo iniciar sesión, debes ingresar el email. Si le ponemos cualquier cosa, debes ingresar un email válido. Si le ponemos Juan, aquí le vamos a poner Juan@jobmail o lo que hayan ingresado en la base de datos. Si le decimos iniciar sesión, debes ingresar tu contraseña. Y si no deseamos password y si le ponemos aquí cualquier cosa, puede ser, si le pongo 1111, le digo iniciar sesión. Mira que ahí se demora un ratico y acá nos está sacando un error porque aquí el password debe tener al menos 6 caracteres. Bueno, eso lo vamos a mejorar. Vamos a validar eso desde aquí para que evitarnos ese error. Aquí le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si le decimos iniciar sesión, dice bienvenido Juan Zuluaga. El hecho de que aquí nos esté diciendo bienvenido Juan Zuluaga significa que fue capaz de ir al API, estamos accediendo a la base de datos, pero no directamente, sino que estamos accediendo a la base de datos por API. Para evitar ese errorcito de la validación de la contraseña, aquí en el valid form, no validemos que la contraseña sea, no validemos que el password sea válido, sino más bien validemos que si el password.length es menor a 6, debes ingresar tu contraseña, coloquemos aquí, de al menos, esto es aquí, de al menos 6, así para que quede bien claro, caracteres. Listo, vamos a probar aquí de nuevo. Entonces corremos el proyecto. Luego le vamos a colocar un Activity Indicator para garantizar, para cuando estemos procesando, pues nos aparezca ahí algo que esté dando vueltecitas para que el usuario sepa si estamos procesando o no estamos procesando. Es decir, si le decimos aquí Juan, vamos a ponerle aquí el email, va a ser Juan@jotmail.com. Si le pongo una contraseña que no es de 3, debes ingresar una contraseña al menos 6 caracteres. Si le pongo una contraseña incorrecta, dice usuario o contraseña incorrectos. Y si le pongo ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, iniciar sesión,
Dice, bienvenido Juan Zuluaga. Ahí tenemos, ya tenemos la primera parte en la cual estamos yendo al servicio y estamos obteniendo el usuario. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta la próxima.